Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase. La vamos a grabar para que así todos la puedan ver. Vamos a ver el tema sobre los procesos vitales. Los procesos vitales para todos los seres vivos son la homeostasis, la respiración, el metabolismo, la digestión, la excreción, la reproducción y la nutrición. Y en todos ellos dice que actúa la energía entre unos y otros. Y eso es lo que da lugar a los procesos químicos que son necesarios para que los seres vivos se puedan desarrollar. Y vamos a ver un ejemplo. Pensemos en la nutrición de los organismos autótrofos y en la respiración aeróbica. Y entonces vamos a tener muy claro el ejemplo de la importancia que tiene la relación de esos dos procesos en la construcción de la vida. Bueno, vamos a ver primeramente, la respiración aeróbica es la respiración que realizan los seres humanos y muchos animales. Es cuando metemos oxígeno, sacamos dióxido de carbono. Metemos oxígeno, sacamos dióxido de carbono. Eso se llama respiración aeróbica. Ahora, los organismos autótrofos son las plantas o el césped en este dibujo que tenemos aquí. Ellos son capaces de fabricar su propio alimento a partir de un proceso que se llama fotosíntesis. Para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis, es necesario los rayos del sol. Es un elemento importante para que la puedan llevar a cabo, porque de allí obtienen su energía. Bueno, entonces cuando ellos llevan a cabo su fotosíntesis, los árboles realizan ese proceso y desechan. Los desechos de la fotosíntesis es el oxígeno. Entonces el oxígeno pasa a enriquecer lo que viene siendo la atmósfera o el aire que está aquí a nuestro alrededor. Entonces, la mayoría de los organismos, cuando respiramos, porque también los seres humanos, utilizamos el oxígeno que está aquí en el medio ambiente. Lo respiramos y entonces, cuando nosotros sacamos ya lo que desechamos, los desechos de la respiración, es dióxido de carbono y agua. Entonces ya después los organismos autótrofos, que son las plantas o los vegetales, el césped o cualquier otra cosa de ese mismo reino, realizan la fotosíntesis, utilizan el dióxido de carbono y el agua que nosotros desechamos. Ellos realizan la fotosíntesis y entonces desechan oxígeno. Los seres humanos y los animales respiramos el oxígeno, desechamos dióxido de carbono y agua, y después ese dióxido de carbono y agua lo toman las plantas. Eso es un ciclo que se repite y se repite y se repite siempre. Entonces, de aquí podemos nosotros entender que el carbono, el oxígeno, el agua, son cosas que se están regenerando cada vez. Bueno, también otra cosa que pasa es que algunos organismos comen plantas, o bueno, todos comemos y arrojamos las heces y esos desechos se descomponen y también llegan a formar parte de la fotosíntesis porque van a dar a la tierra y de la tierra es absorbida por las raíces de los árboles. También cuando los árboles y los vegetales o los animales mueren y los vegetales también son destruidos, van a dar al suelo. Entonces, cuando un organismo muere, los microorganismos se encargan de descomponer sus células y tejidos y también de aquí se convierten en dióxido de carbono. Y entonces esto también lo absorben las plantas por medio de sus raíces. Por medio de la raíz la obtienen del suelo y también estos
llegan a formar parte de la fotosíntesis. Y una vez que llegan a formar parte de la fotosíntesis, el desecho sigue siendo el oxígeno, respiramos el oxígeno, desechamos dióxido de carbono y las plantas se comen el dióxido de carbono y el agua desechan el oxígeno para nosotros y así. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia del ciclo de carbono? El ciclo de carbono es fundamental en la formación de biomoléculas. Estas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos que tienen los alimentos que nosotros consumimos. Todas estas moléculas orgánicas que hablamos están formadas por cadenas de carbón que están unidos entre sí. El carbono es un elemento fundamental de la tabla periódica y es muy importante en la formación de las moléculas de las que estamos hablando y se reciclan de manera constante. Igual así como hablamos del ciclo de carbono, así también se está regenerando en las biomoléculas, porque las que las regeneran son las plantas o los animales una vez que se comen las plantas. Todos los organismos vivos participan de una forma o de otra en el ciclo de carbono. Los vegetales están capacitados para realizar la fotosíntesis y para realizar otra reacción que se llama quimiosíntesis, que quiere decir que ellos sintetizan o forman la materia orgánica, que es la que nosotros nos vamos a comer. Y dice que entonces de allí ellos reducen o desechan el dióxido de carbono, el CO2, que es el dióxido de carbono. Las plantas y los animales que son heterótrofos, quiere decir que ellos no fabrican su propio alimento como las plantas que sí lo hacen. Nosotros nos comemos a otros. Entonces lo degradan por oxidación y también producen dióxido de carbono. O sea que nosotros, llega el alimento a nuestro cuerpo, por medio de la oxigenación nosotros descomponemos ese alimento y desechamos dióxido de carbono. Por eso el ciclo de carbono se dice que tiene dos fases o dos etapas. Asimilación, que es cuando se forma la materia orgánica y los compuestos, que eso lo hacen las plantas. Y desasimilación, que consiste en degradar o descomponer esas sustancias durante la respiración, tanto de plantas como animales heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Respiramos, el oxígeno ayuda a que nuestro cuerpo descomponga esos alimentos con el oxígeno y ya después sacamos el dióxido de carbono. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar primeramente, la primera parte de la tarea consiste en que hagan este dibujo, el dibujo del ciclo de carbono. Van a abrir su cuaderno y van a escribir la palabra antecedentes. Ese va a ser el título, antecedentes. Y después de que pongan la palabra antecedentes, van a hacer el dibujo. Esa es la primera parte de la tarea. Porque esto es una introducción a lo que va a ser realmente el tema, que ustedes se puedan dar cuenta que todos los seres vivos se relacionan unos con otros para poder vivir. Las plantas generan su propio alimento, que les ayuda el sol para hacerlo. Los animales se comen las plantas, nosotros nos comemos a los animales y a nosotros nos comen los organismos descomponedores. Y nos regresan a la tierra de donde nos agarran los árboles otra vez y otra vez nos comemos los árboles y así, o las plantas. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera función que realiza el cuerpo, los cuerpos de los seres vivos. Todos los seres vivos realizan una función que se llama homeostasis. Esto que está aquí subrayado,
Todo esto es la definición de esta palabra. Homeostasis, o también se le puede llamar estado estable. Es uno de los principios fundamentales de la biología. O sea que biología, o sea, la vida de los seres o los seres vivos, este es el principio en el que se basa. Es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Primero vamos a leer la definición y después les voy a explicar. La energía consumida por los organismos, dice, se utiliza para poder mantener el estado estable. Y si existe alguna interrupción en el aporte de energía, se desencadena el desorden. El estado estable no se refiere a un orden estático, se trata de un equilibrio dinámico. Entonces, esta es la definición que ustedes van a anotar en su cuaderno más adelante. Por ejemplo, vamos a ver qué significa entonces ahora con este ejemplo. Cuando nosotros, bueno, un ejemplo es la temperatura normal del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de la temperatura normal del cuerpo, no significa que que todos tienen que tener 36 grados. Hay algunos cuerpos de seres vivos que tienen el rango es desde 36.1 hasta 37.2 para que se pueda decir que ese ser vivo está estable. Pero si la temperatura sube a más de 38 grados, casi siempre esto indica que se tiene una fiebre, porque hay una infección o una enfermedad en el cuerpo. Entonces ya el organismo ya no está estable, ya hay un desequilibrio. También lo mismo pasa si la temperatura es más baja de los 36 grados. También existe un desequilibrio y las personas también enferman o pueden morir por hipotermia, se llama. O sea, quiere decir que la temperatura bajó. Hipotermia significa la temperatura está muy baja, el cuerpo está muy frío. Y entonces las personas pueden morir también. Otro ejemplo es el nivel de azúcar en la sangre, que eso es algo que siempre deben de estar cuidando las personas que tienen diabetes. Nos referimos a los valores que fluctúan o cambian o se están moviendo ligeramente alrededor de un valor o una norma ya establecida. Se considera normal si los niveles de glucosa están entre los 70 y los 100 miligramos por decilitro, así se dice, así lo leen los médicos. Pero estos valores, desde 70 hasta 100, puedes tener 70, 71, 72, 84, 90, en ayunas y tu cuerpo está estable. Por ejemplo, si vemos la imagen que tenemos aquí, esta persona se está tomando el valor de azúcar en su sangre y le salió 94. Lo que quiere decir que su cuerpo está estable, pero está un poquito hacia el límite superior, que debe de tener un poco de cuidado de no estar comiendo mucho azúcar. Pero dice que si ya nosotros pasamos de 140 miligramos por decilitro, bueno, no, más bien, ese es un valor, pero si nos lo tomamos ya después de haber comido. Ese valor debe de ser normal si ya comimos. El otro es si era en ayunas. 140 si ya hemos comido algo. Pero si tenemos un valor mayor de ese, aún estando en ayunas, si tenemos 110, por ejemplo, 125 miligramos por decilitro en ayunas, dice que esto es un factor de riesgo porque la persona puede desarrollar diabetes si tiene los niveles de azúcar alto. Bueno, entonces, eso es lo que significa la homeostasis. Es alcanzar un equilibrio en tu cuerpo, que todas las funciones de tu cuerpo puedan estar equilibradas.
Esta palabra dice aquí que viene del griego y significa permanecer sin cambio, estar estable, sin desequilibrio. Y dice que para esto el cuerpo tiene un conjunto de mecanismos los cuales reaccionan cada vez que estos valores están alterados. Porque ahorita vimos el ejemplo del azúcar y el ejemplo de la temperatura, pero también puede ser el ejemplo del ritmo cardíaco o puede ser el ejemplo de los niveles de oxígeno en tu cuerpo, como es lo que se está considerando ahorita por la enfermedad del COVID. Entonces dice que todo esto debe de ser coordinadas y reguladas por el mismo organismo. Pero si en realidad todas las partes de tu cuerpo empiezan a tener desequilibrio, ya el cuerpo muy difícilmente puede mantener el equilibrio y entonces es cuando los cuerpos pueden colapsar y las personas pueden llegar a morir. Para alcanzar una estabilidad, dicen las propiedades de su medio interno y responder a los estímulos y adaptarse a los cambios del medio ambiente. También esa es otra cosa. Por ejemplo, para poder adaptarnos al medio ambiente, si nosotros estamos en un lugar donde está haciendo mucho frío, nuestra piel empieza a sentir frío y el cuerpo empieza a reaccionar produciendo calor. Entonces, de esa manera, pues el cuerpo hace que la piel se pueda conservar un poco más caliente, pero para eso tiene que trabajar mucho y por eso cuando las personas viven en lugares que hace mucho frío, pues es bueno que coman bien, un poco más abundante que las personas que viven en lugares donde no hace tanto frío, porque el cuerpo está trabajando mucho para mantener su cuerpo caliente. Bueno, entonces dice, esta fluctuación o este cambio, fluctuación significa cambiar, es el resultado del equilibrio dinámico que se da a partir de los materiales que entran y salen y se consumen en el organismo. Ahorita les decía lo que pasaba cuando tenía frío el cuerpo, pero cuando el cuerpo tiene calor, cuando está muy caliente la piel, también el cuerpo reacciona y empieza a trabajar y produce lo que es el sudor. El sudor es para enfriar la piel. Entonces esos son líquidos que salen de nuestro cuerpo para poder mantener el equilibrio en la piel. Entonces, todos estos dice el estudio de los mecanismos homeostáticos, o sea, de todas las cosas que hay adentro de nuestro cuerpo que reaccionan para mantener este equilibrio, ha establecido que mantener el estado estable requiere de interacción de los sistemas de coordinación nerviosa y química, y que el estado estable es necesario para preservar la vida. Entonces, todos nuestros nervios y todo nuestro sistema químico reacciona para avisarnos a nosotros que algo no está bien en el cuerpo. Entonces, es importante que nuestra homeostasis esté funcionando muy bien para que nos esté avisando de las cosas que no están bien en el cuerpo. Muy bien, entonces aquí está la actividad que vamos a hacer. Primeramente les dije que en el cuaderno van a escribir la palabra antecedentes y van a escribir los 8 procesos vitales para todos los seres vivos que están al iniciar este archivo. Y después van a dibujar el ciclo del carbono. Más adelante, ya que terminen de hacer el dibujo, van a escribir la palabra desarrollo. Y en el desarrollo van a poner homeostasis es, y van a escribir todo lo que yo les subrayé aquí arriba. Es una propiedad de los organismos que consiste, y van a terminar hasta donde dice, se trata de un equilibrio dinámico. Entonces, la siguiente actividad dice ejemplos, y van a poner los 2 ejemplos que están aquí. Van a poner el ejemplo de lo que pasa cuando la temperatura del cuerpo aumenta y este otro ejemplo de lo que pasa cuando el azúcar en el cuerpo aumenta, ¿sí? Entonces eso es lo que van a hacer. Es la primera parte de este trabajo, pero no termina aquí, porque vamos a conocer los
otros procesos que tenemos aquí. Hasta ahorita solamente vimos la homeostasis, pero vamos a ver la respiración, el metabolismo, la digestión, la excreción, la reproducción y la nutrición. Bueno, pues entonces por lo pronto vayan trabajando en esto y nos vemos mañana.